Entonces creo que ese es nuestro promedio. Entonces le damos la palabra a Reinaldo para que nos presente lo que vas a presentar. La Ok. idea es que Reinaldo presente algo, no sé cuánto tiempo tienes pensado, Reinaldo. Como te dije, como 20 minutos máximo. Listo. Y después conversamos sobre el asunto. Después conversamos, ¿sí? Excelente. Aquí es un conversatorio entre amigos donde todos participamos. ¿Ok? Adelante, Reinaldo. Tengo presentación en PowerPoint. ¿Puedo share? Claro, claro, puedes subirla. Ok. Dale share screen Sí, ya. y tú eres un especialista en eso. No, todavía no, pero como tú sí. Ajá. El misterio del mal. Un momentico, no se me vaya. Ok. Ahora ¿Están bien? ábrela para que quede toda la pantalla. Ok. Abajito, Un momentico, sí, un segundito. a la derecha abajo. Que yo tengo aquí dos pantallazos, entonces tengo que moverme de un lado al otro. Qué bien, qué elegancia. No, no elegancia, mijo, es que ya los ojos no me dan. Ahí abajito, eso, ahí Ahí. exactamente. Ese. Que no te des el pulso, los ojos, sí. Ok. Eso, perfecto. Voy a pedir ayuda porque a mí se me seca la garganta muy rápido si leo todo el tiempo. Esta primera parte quisiera invitar muy estimadamente a Ferdi porque es más en su campo. ¿Está bien? Con gusto y con susto. Ok, entonces vamos slide por slide, tú lees una, yo leo la otra, ¿ok? Bueno, Bueno, comienzo. Hablar de la maldad o el mal es ineludible el describirla o explicarla sin apelar a una historia mitológica o religiosa. La experiencia cualquiera de las dos la presenta como una fuerza externa al hombre, como un vida propia y con poder destructivo, incontrolable. En otros momentos el hombre manifiesta esa misma fuerza destructiva. ¿Cuál de las dos historias es la que da una mejor respuesta? Revisemos el origen más duradero, el religioso, a lo largo de la historia registrada. ¿Cómo es que ahorita paso a la otra? La flechita a la derecha, abajo. Flechita de la derecha abajo, ¿dónde? Es que no estoy viendo. o con la flecha. Con darle enter. Enter, sí, Dale enter. enter, a ver. Sí. Enter, esa es la Eso, segunda. perfecto. Y dice en la 2, dice 2 en algún lado. Sí, sí. Ok, Dice la serpiente. sí, la Dice dos. serpiente. Sí, dice dos a la derecha arriba. Atácale, Ferdi. La serpiente. El Génesis presenta a la serpiente como la tentadora que no solo tiene la capacidad de hablar y razonar, que implica una individualidad consciente, sino que la Biblia expresa su esencia como el animal más astuto que el Señor Dios había hecho. Génesis 3:1. La serpiente muestra su astucia cuando, dialogando con la reciente creación de Dios, Eva, la persuade a que coma del fruto prohibido del árbol del conocimiento. A su vez, ella convence a Adán de comer el fruto prohibido, convirtiendo este acto en la primera transgresión voluntaria de un mandamiento de Dios. Tentación de Job. En el libro de Job, el mal, con nombre propio de Satanás, pide permiso a Dios y le quita todas las posesiones a Job, dejándolo indigente. No satisfecho porque Job no maldice a Dios por haberse quedado destituido de todas sus posesiones, Satanás nuevamente desafía a Dios, quien le da permiso para lastimar a Job, llenándolo con forúnculos dolorosos de pies a cabeza. La ferocidad con la que Satanás lleva a cabo esta acción ciertamente demuestra el aparente poder que tiene para infligir dolor y desesperación, tentando a Job a renunciar a su fidelidad a Dios. Si este pasaje se interpreta literalmente, Satanás es un enemigo formidable cuando el hombre tiene que enfrentarlo. Perdí. Los demonios.
El mal también se presenta en el Antiguo Testamento como un demonio. El término y el concepto probablemente vinieron de Mesopotamia, donde los males de la vida, como las catástrofes naturales, se atribuyen a la influencia maligna de los demonios. Fueron representados como una mezcla de características humanas y animales, tales como la cabeza de un león, el cuerpo de una mujer y las garras de águila, como manos y pies, imágenes similares a las utilizadas por Juan en Apocalipsis. Tenían hambre de carne y sangre humana. En el mito de la creación de los babilonios, son engendrados por Tiamat, el dios del agua salada, para ayudarlo en su combate contra Marduk, el dios bueno. Los demonios, en el judaísmo clásico, muestra una creencia activa en los demonios. Los libros apócrifos describen a los demonios como ángeles caídos que están en oposición permanente a Yahvé. Algunos intérpretes de los textos bíblicos los identifican como los hijos de Dios, que se casaron con las hijas de los hombres. Y supuestamente de esta unión surgieron los gigantes que aparecen en la mitología del Antiguo Testamento. Los términos utilizados para referirse a los demonios son ricos en imágenes expresadas por el Salmo 91. El terror de la noche, la flecha que vuela de día, la peste que camina en la oscuridad, la plaga que arrasa al mediodía. Contra estas manifestaciones, el creyente en ellos debe pedir protección a Yahvé. Se suponía que los demonios estaban organizados en un reino bajo un líder llamado Mastema, Beliar o Satanás. Perdí. El mal, fuerza externa. Independientemente de las circunstancias, en los textos bíblicos y en sus imágenes alegóricas, el mal parece ser una fuerza externa al hombre que no puede controlar. El hombre es una víctima de sus caprichos y malas acciones. Las poderosas imágenes dan pie para la interpretación de que el mal es una fuerza externa al hombre con una independencia moderada para tentar a los humanos, ya que la Biblia expresa que necesita el permiso de Dios. La responsabilidad final del comportamiento resultante radica en el consentimiento del libre albedrío del individuo para llevar a cabo el comportamiento sugerido por esta fuerza o entidad maligna, como aparece en las historias bíblicas. El mal en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento menciona el mal varias veces y en diferentes ocasiones. Una excelente referencia al nombre es la hecha por Mateo cuando cita el Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Aquí el mal se presenta como una entidad general e indefinida que se encuentra fuera del que ora. En el Nuevo Testamento. El mal también se aborda en el Nuevo Testamento con un nombre genérico específico, el diablo, que se convierte en un principio malo, ser que se opone a Dios. Como tal, se manifiesta como el tentador. Los evangelios lo presentan cuando Satanás trató de tentar a Jesús en el desierto mientras estaba ayunando después de su bautismo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, después del bautismo, para ser tentado por el diablo. Si el diablo no tuvo éxito en tentar a Jesús en esta ocasión, ciertamente lo tuvo cuando tentó a Judas Iscariote, quien salió de la cena de la Pascua y vendió a Jesús a los sacerdotes del templo.
Y terminada la cena, habiendo puesto ahora el diablo en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionarlo. Otros aspectos del diablo expresados en el Nuevo Testamento son ser el enemigo común, el mentiroso y el padre de todas las mentiras, el asesino y el príncipe de este mundo. ¿Perdí? Expulsión de los espíritus. El poder de expulsar a los demonios o espíritus inmundos, como fueron llamados por Lucas en el libro de los Hechos, se repite como uno de los poderes delegados de Jesús a los apóstoles. Era un poder que los unía y les daba alegría. Las multitudes al unísono escucharon ansiosamente lo que dijo Felipe, oyendo y viendo las señales que hizo, porque los espíritus inmundos, llorando con fuertes gritos, salieron de muchos que estaban poseídos, y muchos otros que estaban paralizados o cojos se curaron. Así que había gran alegría en esa ciudad. El príncipe de este mundo. Este título dado al diablo implica que, como príncipe, debe existir un principado, ya que ningún príncipe puede reinar si no tiene reino. El diablo, por lo tanto, es retratado como si tuviera un reino sobre el cual reinar. Como príncipe que tiene un reino, es aceptable afirmar que dentro de ese reino hay súbditos. Los hombres y mujeres de este mundo serían los que viven en ese reino. ¿Perdí? El diablo y el pecado personal. La presencia del diablo también está asociada con el pecado personal. Juan identifica al diablo como el responsable, detrás de escena, de influir en el individuo para que caiga. Cuando el individuo comete un pecado, se asemeja al diablo porque está sujeto a sus directivas. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para este propósito, el Hijo de Dios se manifestó para que destruyera las obras del diablo. La palabra Satanás. La palabra hebrea Satanás significa adversario, uno que resiste. Se traduce como Satanás. Aparece 18 veces en el Antiguo Testamento. 14 de esas ocurrencias están en Job, las otras en 1 Crónicas y en Zacarías. Después de haber recibido el bautismo de Juan el Bautista, Jesús es inspirado por el Espíritu Santo para retirarse al desierto para ayunar como preparación de su enseñanza pública. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Una vez que está en el desierto durante 40 días y soportando el impacto de su ayuno, Satanás aparece para tentarlo. Y estuvo allí en el desierto 40 días tentado por Satanás. Satanás, el tentador. Anticipando la negación de Pedro, otra forma de traición por parte de uno de sus apóstoles íntimos, Jesús advierte a Pedro que Satanás le ha pedido permiso para sacudir su fe. El pasaje muestra que Satanás tiene el poder de influir incluso en el discípulo más leal para que se cometa una traición tan horrible como la cometida por Judas Iscariote. Satanás es retratado una vez más como un ser separado que tiene el poder de seducir, de incitar a una persona a llevar a cabo un acto despreciable que obviamente va en contra del mandamiento del Señor de respetarse y amarse unos a otros. Simón, escucha. Satanás ha exigido tamizaros a todos como trigo, pero he orado por vosotros para que vuestra propia fe no falle. Y tú, cuando una vez que te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo, Señor,
estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Jesús dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que vayas negado 3 veces que me conoces. Satanás como probador. De la misma manera que Dios le dio permiso a Satanás para probar a Job, el apóstol Pablo consideró que una dolencia física que soportó había sido infligida por Satanás, pero interpretó que tenía un objetivo espiritual, mantenerlo y no atribuir su éxito a sus propios méritos. En sus propias palabras. Por lo tanto, para evitar que estuviera demasiado eufórico, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, para evitar que estuviera demasiado eufórico. ¿Perdí? La batalla cósmica. La teología católica defiende la creencia de que Lucifer, un perfecto ser angelical, se obsesionó con desafiar a Dios y organizó en el cielo una rebelión de proporciones cósmicas. Fue Isaías quien ofreció el escenario que dio pie para interpretarlo como la razón por la cual Lucifer se rebeló contra Dios. Oh Lucifer, porque has dicho en tu corazón, subo al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré como el Altísimo. Este versículo dio pie a la interpretación por los teólogos de que Lucifer se había rebelado contra Dios por orgullo, celos, descontento y autoexaltación muy por encima del Altísimo. Según el Apocalipsis, el resultado de esta batalla portentosa fue el desalojo de Lucifer y sus seguidores del cielo a la tierra. Fueron privados de su magnífico papel y fueron arrojados de la morada celestial al minúsculo planeta Tierra, en comparación con la belleza celestial del cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles se defendieron, pero fueron derrotados, y ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis. En este versículo, Lucifer es identificado como el diablo, Satanás o la serpiente vieja. Los intérpretes de este pasaje asociaron la serpiente vieja con la que aparece en el Génesis, que tentó y convenció a Eva de comer del fruto prohibido. La batalla cósmica. El apóstol Pablo en su carta a los romanos señala este evento como la causa de la entrada del pecado en el jardín del Edén, el reflejo terrenal del cielo. Esta misma frase fue utilizada más tarde por los teólogos cristianos como el fundamento para que el desarrollo del dogma del pecado original, cuando Pablo declaró que, por tanto, como por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado, y así pasó la muerte sobre todos los hombres porque todos pecaron. Derrota al final de Satanás. La tragedia no termina con este escenario sombrío. El cristianismo sostiene que hay esperanza para la humanidad. Dios no desea que su amada creación, nosotros, seamos prisioneros de la condición pecaminosa creada por la desobediencia de Eva y Adán en el jardín de Edén. Entonces, en el momento justo de la historia, Él manifestó su amor supremo por nosotros al enviar a su Hijo unigénito para darnos la vida perdida en el momento de la transgresión de Eva y Adán, como fue expresado por Juan. En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos a través de él. Juan.
Derrota final de Satanás. En el día del juicio, según las interpretaciones que aceptan literalmente la descripción proporcionada por Juan en el Apocalipsis, creen firmemente que cuando Jesús regrese, Satanás será arrojado al lago del fuego al fin del mundo. El fuego lo devorará, lo convertirá en cenizas y terminará con su existencia por la eternidad. Este fuego también destruirá a todos los pecadores. En este enfrentamiento final, quien esté del lado de Dios vivirá para siempre, y quien esté del lado de Satanás perecerá y no existirá. Así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino todas las cosas que ofenden y los que hacen iniquidad, y los echará en un horno de fuego. Ahora viene una visión alternativa. ¿Quiere alguien ayudarme sin que se sienta obligado ni, ni nervioso? Lo están haciendo muy bien. No, pues, pero necesito un lector de ayuda. Se me fue, iba a decirle a Darío, pero se fue así súper. No, aquí estoy. Ok. ¿Quieres ayudarme en esta o prefieres otro? No, con mucho gusto. La fe Bahá'í afirma que la creación de Dios es perfecta y no puede ser la fuente del mal. En palabras de Abdul Bahá, el hijo del mensajero fundador de la fe Baha'u'lláh, la primera, que es la creación de Dios, es puramente buena. En la creación de Dios no hay mal. Entonces es evidente que en la creación y en la naturaleza el mal no existe en absoluto. Por lo tanto, está claro que la creación es puramente buena. Todo lo que Dios ha creado, Él ha creado bueno. El mal consiste meramente en la no existencia. Por ejemplo, la muerte es la ausencia de vida. Cuando el hombre ya no está sostenido por el poder de la vida, muere. La oscuridad es la ausencia de la luz. Cuando la luz ya no existe, reina la oscuridad. La luz es algo que existe positivamente, pero la oscuridad no tiene existencia positiva, es simplemente su ausencia. Del mismo modo, la riqueza es algo positivamente existente, pero la pobreza es simplemente su ausencia. Por lo tanto, es evidente que todo el mal es mera inexistencia. El bien tiene una existencia positiva. El mal es simplemente su ausencia. Abdul Bahá. ¿Sí? ¿Sí la naturaleza? Si la naturaleza es creada por Dios y es buena en su esencia, el mismo principio se aplica a la creación del hombre. La revelación de Baha'u'lláh con respecto a la esencia del hombre es notablemente rica en matices que son nuevos en comparación con las revelaciones anteriores, pero fundamentada en el primer libro de la Biblia, Génesis, cuando afirma que Dios dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen según nuestra semejanza. Dios creó a la humanidad a su imagen y a la imagen de Dios. Él los creó, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Dios creó al hombre y a la mujer en una forma excelsa. En la realidad más íntima de cada cosa creada, Él ha derramado la luz de uno de sus nombres y lo ha hecho receptor de la gloria de uno de sus atributos. Sin embargo, sobre la realidad del hombre, había enfocado el resplandor de todos sus nombres y atributos y lo había convertido en un espejo de su propio ser. La única de todas las cosas creadas, el hombre había sido señalado para un favor tan grande, un regalo duradero. Baha'u'lláh. ¿Sí? Una visión alternativa. Dios amó a cada persona, grabando en cada alma su imagen y semejanza, como Baha'u'lláh lo expresa. Oh Hijo del Hombre, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocí mi amor por ti, por lo tanto te creé, he grabado en ti mi imagen y te he revelado mi belleza. Oh Hijo del Hombre, amé tu creación, por lo tanto te creé. Por tanto, ámame para que yo nombre tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida. Para asegurarse de que esta afirmación se entienda claramente, Dios continúa el diálogo confirmando cómo este acto de creación
es perfecto en la medida en que el alma tiene la esencia de su luz dentro de ella. En palabras de Baha'u'lláh, oh hijo del hombre, con las manos del poder te hice y con los dedos de fuerza te creé. Y dentro de ti he puesto la esencia de mi luz. Contemplaos con ello y no busques nada más, porque mi obra es perfecta y mi mandato es vinculante. No lo cuestiones, ni tengas ninguna duda de ello. ¿Sí? Si la naturaleza es buena y no hay maldad, y el hombre es creado perfecto y noble, ¿cómo parece manifestarse la maldad en el mundo? La respuesta dada por Abdul Baha: el hombre tiene una doble realidad, la naturaleza inferior y la realidad divina. La naturaleza inferior es impulsada por los deseos egoístas del hombre, que pueden convertirse en una realidad de profunda oscuridad, mientras que la naturaleza divina es luz porque es impulsada por cualidades de perfección. Así lo expresó en una charla. Es evidente que la personalidad humana aparece en dos aspectos: la imagen o semejanza de Dios y el aspecto de Satanás. La realidad humana se interpone entre estas dos, lo divino y lo satánico. Es manifiesto que más allá de este cuerpo material, el hombre está dotado de otra realidad, que es el mundo de los ejemplares que constituyen el cuerpo celestial del hombre. Y lo que está aquí en un poquito no muy claro, dice, I do very bad things and I do them very well. Por lo tanto, es seguro concluir con Abdul Baha que hay dos lados del hombre. Uno es divino y el otro mundano. Cada uno tiene su propio conjunto de cualidades y limitaciones. Lo expresó muy bien cuando resumió esta doble realidad. Hay dos lados del hombre. Uno es divino, el otro mundano. Uno es luminoso, el otro oscuro. Uno es angelical, el otro diabólico. El hombre es igual a los animales en todas las condiciones sensoriales, porque todas las características animales existen en él. Del mismo modo, las cualidades divinas y satánicas están contenidas en el hombre. Conocimiento e ignorancia, orientación y error, verdad y falsedad, generosidad y avaricia, inclinación hacia Dios y tendencia hacia lo material, castidad y pureza, corrupción y vileza, valor y timidez, economía y avidez, el bien y el mal, todos están contenidos en el hombre. Sí, sí. Abdul Baha elabora otro aspecto de la naturaleza inferior, simbolizado como Satanás, cuando lo asocia con lo peor de nuestro ego personal. El ego está presente como un aspecto predominante de lo que somos. Abdul Baha equipara el mal o Satanás con el ego humano. Por lo tanto, no es una entidad maligna que vive autónomamente fuera del hombre. La imagen tradicional de Satanás como un ser separado con su propia personalidad, como se anotó en el recorrido histórico presentado, se vuelve inexistente por la aclaración de Abdul Baha. La conclusión a la que podemos llegar con seguridad es que el término Satanás o el ego maligno es expresión de la naturaleza inferior del hombre, es la que crea la maldad, como Abdul Baha lo expresa directamente. Manifestaremos odio por sus criaturas y siervos. Esto sería contrario a la voluntad de Dios y de acuerdo a la voluntad de Satanás, con lo cual nos referimos a las inclinaciones naturales de la naturaleza inferior. Esta naturaleza inferior en el hombre está simbolizada como Satanás, el ego maligno dentro de nosotros, no una personalidad malvada afuera. Los hombres tienen malas pasiones y deseos. Debe haber una manera de reconocer en el hombre lo que crea la maldad. Baha'u'lláh nos indica qué buscar en los hombres, que es aquello responsable de tal manifestación. Él identifica en el hombre sus malas pasiones y deseos como la fuente de la creación de la maldad. ¿Sí? Los hombres son los creadores de toda maldad. Baha'u'lláh no solo afirma que los hombres tienen pasiones y deseos malos, sino que lo lleva un paso más allá y amplía esta afirmación para afirmar categóricamente que todo mal proviene del hombre mismo. En sus propias palabras: sé justo en tu juicio, todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es de ustedes mismos. ¿No comprenderéis? Esta misma verdad ha sido revelada en todas las escrituras, si sois de los que entienden. El hombre creador de la maldad
Ahora es el momento perfecto para plantear la pregunta: ¿cómo se convierte el hombre en un creador del mal? ¿Cuál es el proceso que sigue un individuo para terminar siendo la personificación del maligno, de Satanás? Abdul-Baha una vez más viene en nuestra ayuda diciéndonos cómo ocurre este proceso. Mientras el hombre sea cautivo del hábito, persiguiendo los dictados del yo y del deseo, es vencido y derrotado. Este ego personal apasionado toma las riendas de sus manos, desplaza las cualidades del ego divino y lo convierte en un animal, una criatura incapaz de juzgar el bien del mal o de distinguir la luz de la oscuridad. Se vuelve ciego a los atributos divinos, porque esta individualidad adquirida, el resultado de una rutina malvada de pensamiento, se convierte en la nota dominante de su vida. El hombre es capaz del atributo satánico del odio. El hombre puede ser un santo, así como un creador del mal que lleva a cabo comportamientos satánicos. Los creadores del mal fustigan a los demás con acciones destructivas. La maldad puede ser expresada incluso por aquellos con autoridad religiosa. Baha'u'lláh nos hizo saber que la dimensión espiritual de la realidad humana es el verdadero yo, porque Dios ha respirado su propio espíritu que nos hace a cada uno de nosotros un amante natural de Dios. Este don nos da el poder interior de controlar nuestra naturaleza inferior para ser libres de alcanzar la verdadera paz que se encuentra en la cercanía a Dios. Así es como Baha'u'lláh lo expresa. Oh hijo de la maravillosa visión, he soplado dentro de ti un soplo de mi propio espíritu, para que seas mi amante. ¿Por qué me has abandonado y has buscado a un amado que no sea mí? Yo. ¿Fernando? No, ¿Es? ¿Cómo? ¿Quién? tú. Haz tú, Darío. No Ok. tú, Darío. La esclavitud es una institución que legitimó la maldad creada por el hombre. A nivel internacional, la esclavitud se transforma hoy en día en trata de personas. Los carteles de la droga, excelente ejemplo de maldad institucional creada intencionalmente. Una vez que controlan las instituciones, se perpetúa en el tiempo, mientras las ganancias superen los riesgos de ser capturados, encarcelados y ajusticiados. Los embaucadores que roban amparados por leyes que les dan el marco de legalidad. Los transnacionales que envenenan y destruyen el medio ambiente que nos sostiene. Los políticos corruptos que mantienen las condiciones de pobreza y crean las leyes que anulan los derechos humanos. La guerra, la expresión de violencia que ha dominado la historia del hombre cuando ha dejado que su naturaleza inferior se descontrole y se convierta en la agresividad que ha dejado miles de millones de personas muertas. Siempre ha encontrado justificaciones como la Guerra Santa, el destino histórico de la nación, la destrucción del otro porque es diferente o porque se le juzga que es una amenaza para la soberanía de la nación. Conclusión. Toda maldad que se detecte en el mundo es creación del hombre que se deja llevar por su naturaleza inferior. No es la creación de una entidad separada del hombre, semiautónoma, que tiene la capacidad de influenciar al hombre a hacer el mal. Esta imagen del diablo ha sido presentada constantemente en el cine y la televisión. Ejemplos conocidos han sido El Exorcista, La Última Tentación de Cristo, El Abogado del Diablo, La Pasión de Cristo. En televisión están las series como Lucifer o La Monja Guerrera. Es el ego descontrolado el que crea la maldad cuando desea satisfacer todas las inclinaciones sensoriales, los deseos de poder, la exaltación de sí mismo a costa de los demás, el ansia de autoridad, el imponerse maltratando a los otros, porque cree tener la justificación para hacerlo sin importarle el daño, trauma o abuso que inflija al que se interponga. De ahí que decir que el diablo me tentó es la excusa más débil y común para eximirse personal o colectivamente de la responsabilidad de haber creado el mal y la maldad que ha impactado o ha destruido al otro. Gracias, Reinaldo. Con my total.
Muy bien. ¿Reacciones? ¿Opiniones? Veo uno reflejado a Putin, veo uno reflejado al asesino de esta muchacha DJ. Veo uno que, pues sí, son las realidades de la vida. Que ¿Alguien el más? mal definitivamente está es en nosotros. ¿Alguna otra opinión? Sí, Darío, pues, Álvaro. no, sí, estaba pensando pues que es un poco difícil la interpretación no a la presentación, sino como al clima de la presentación, porque eso implica que estuviésemos religiosamente como a un mismo nivel, y creo que el desarrollo de la espiritualidad de cada uno de nosotros ha habido muchos cambios desde niños, desde que cuando nos conocimos, a hoy pues ha habido muchos cambios, y en el caso personal pues yo, digamos, ese lenguaje de la Biblia, que no quiero pues meterme en honduras de análisis con avesados estudiosos del tema de las Sagradas Escrituras, pues es bastante catastrófico, ¿no? Es bastante agresivo, diría yo también, ¿no? Mucho, me siento como si en el mundo en que viniéramos fuera a defendernos del mal y no a ser felices, ¿no? Que son dos visiones. A mí me parece que hay una exagerada tendencia a manejar el punto de la culpa, que ha hecho carrera en Occidente, y la cultura religioso-espiritual de Occidente está como basada en la culpa, y siempre hay que buscar un culpable de las cosas. Yo no creo que la maldad exista, no creo que como ente, ni siquiera dentro de nosotros, como lo dijo Gabriel ahora, y es cuestión de que nos pongamos un poco de acuerdo, que acá hay mucha semántica, más que desacuerdos. De pronto hay unos desacuerdos simplemente que nacen de semántica. Es decir, pero es evidente que los actos malos existen, que existen cosas que no quisiéramos que ocurrieran, pero digamos, otorgarle una identidad a la maldad como tal, sea que esté externa o esté interna, me parece, en mi caso no lo veo, no lo veo, y eso no es que niegue que hay muchas cosas malas en el mundo, claro. Todas las hemos, pero todas creo yo las hemos generado nosotros mismos, no necesariamente porque perdamos esa lucha que en algún momento se decía en la presentación, que es como si de la cintura para arriba la naturaleza perfecta y la cintura para abajo la imperfecta. No estoy haciendo, digamos, ningún chiste o con lo de la cintura para abajo, sino que haya como una parte de nosotros que somos buenos y otra parte que somos malos, y en esa lucha pues se da la existencia nuestra. Yo creo que nosotros somos por esencia, y ahí sí comulgo con muchas de las afirmaciones, nosotros somos buenos todos por esencia. Esto es decir, pensar piensen, no sé, en sus hijos, en sus nietos, en el día que los conocieron, el día que nacieron, pensar que en ese ser débil, en ese momento que está saliendo a la vida, esté el origen también del mal, y que él va a empezar a ver cómo pelea contra él. Yo no creo, ¿no? Yo lo que creo es que culturalmente ahí pasan cosas. La guerra no es producto de la maldad del hombre como tal, no. Hay miles de explicaciones, pero no creería yo que sea bueno darle identidad, digamos, a la maldad. Es una realidad que hay una existencia de cosas malas, de que hay personas que hacen cosas malas en su momento, inclusive que esas cosas malas que hacen no necesariamente hay que condenarlos, hay que ver en qué circunstancias se dieron, por qué pasó tal cosa. De hecho, pues siempre, ya aterrizando un poco nuestras realidades de justicia, pues siempre se habla de la presunción de inocencia, y yo creo que todos los seres humanos somos inocentes por naturaleza y no tenemos nada de malo cuando nacemos, pero se dan una serie de cosas que serían material de muchos análisis, ya no tiene que ver la política, la historia, bueno, el desarrollo de la humanidad. Se dan cosas y se crean ambientes donde es fácil que surjan cosas malas, que pasen cosas malas, pero digamos, insisto, y para por ahora callarme, yo creo que nosotros somos buenos por naturaleza. Y me niego y me ofusca pensar o que le demos una identidad a la maldad. La maldad no tiene identidad. Las cosas malas existen
pero el hombre es bueno integralmente. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Bueno, yo quiero decir una cosita que Yo estoy estoy esperando la cosita de Darío y después hablo. Dale, Fernando, dale. No, estoy esperando la cosita de Darío. Sí, estamos esperando hace rato la cosita de Darío. Lo que pasa es que aquí con muchísimo respeto, yo creo que esto es cuestión de fe, de creer en esto. Y quiero decirlo abiertamente, no creo en eso. Y todo lo que hablaba Álvaro de culpa, y toda la exposición, con muchísimo respeto, y sigo respetando el que alguien crea diferente, ¿no? Para mí es algo que ya personalmente rechazo, la visión dualista en la cual nacimos, en la que fuimos educados, en la filosofía grecolatina que separaba abiertamente lo material y lo espiritual. Para mí eso dejó de existir, sinceramente, hace mucho tiempo. Y el origen para mí del mundo occidental, que sigue insistiendo en esta separación brutal del bien y del mal, del espíritu y de la materia, de lo corrupto y lo santo, y que es una manera de creer que está inundando o ha inundado las religiones, no digo una, pero todas las religiones. Y sinceramente, cuando Reinaldo me pidió que leyera eso, al leerlo sentía rechazo. Me daba una sensación de decir, ¿por qué estoy leyendo esto? Poniéndole palabras a algo que no creo, ¿no es cierto? Y yo sé que Reinaldo lo hizo intencionalmente, tratando de que yo sea alguna cosa. Pero esta mañana, y les comentaba a los que llegaron antes, permítanme que sea un poquitico más, como estoy ahora con la goma de la inteligencia artificial y el chat GPT, esta mañana me desperté a las 5 y dije, ¿yo qué voy a decir en esto? Que desde el comienzo dije que estaba en profundo desacuerdo con el tema, pero digo, estoy abierto a oír. Entonces le pregunté al chat GPT 2 preguntas, y perdonen que se los muestre en una pequeñísima presentación que creo que están viendo ya. Sí. El mal o la maldad, de acuerdo con el señor, a ver si lo ven, está toda la página. Sí. De acuerdo con el chat openai.com, esta mañana a las 7 de la mañana. Y a esa aplicación le pregunté 2 cositas. ¿Existe el mal o la maldad? Primera pregunta. ¿O es una creación mental para manipular personas religiosamente? Le pregunté. Y la respuesta que salió está ahí, salió automática. Y esto lo estoy poniendo además por el tema de la inteligencia artificial. El concepto de mal o maldad es subjetivo y ha sido interpretado de manera diferente a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Algunas religiones y filosofías ven el mal como una fuerza externa, decía Reinaldo, o una presencia divina, mientras que otras lo ven como un producto de la naturaleza humana o de factores sociales y psicológicos. En última instancia, la existencia del mal es una cuestión de debate, depende de la perspectiva individual de cada persona. Entonces dije, esta vaina está interesante. Vea, hagámosle la otra pregunta. La existencia del mal o la maldad es un tema, bueno, y ahí está escrito, ¿no? Ha sido debatido, en discusión hay 2 perspectivas, unos que creen en la existencia de una fuerza externa o divina del mal, y aquellos que ven el mal como un producto de la naturaleza humana o de factores sociales y psicológicos. Y ponen los 2. Para aquellos que creen en la existencia de una fuerza divina del mal, el mal es visto como una fuerza opuesta y opuesta a Dios o al bien. Esta perspectiva se encuentra en muchas religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, en las que existe una figura maligna, como Satanás o el diablo, que es visto como la fuente de todo mal en el mundo. Esta perspectiva también sostiene que el mal es una prueba para el hombre y una oportunidad para demostrar su fe y su devoción a Dios. Y, por otro lado, aquellos que ven el mal como un producto de la naturaleza humana o de factores sociales y psicológicos sostienen que el mal no es una fuerza externa, sino una consecuencia de las acciones humanas.
es una manifestación de la ignorancia, la avaricia, la envidia y otras emociones negativas. En lugar de ser vista como una fuerza divina opuesta al bien, la maldad es vista como una manifestación de la propia naturaleza humana en condiciones sociales y culturales que contribuyen a su existencia. Y después, la misma cosa, le decía, por favor, dígame otra cosa, ¿no? En la aplicación usted le puede decir, dígame algo más. Y siempre sale, ha sido una perspectiva religiosa, presencia divina en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, y esto es una cosa que sale, hay una máquina que está respondiendo a esto, que resume una cantidad de cosas que han sido subidas a la nube o a la red, a los datos del mundo, pero que de alguna manera me hace pensar en que todo esto es relativo y que nosotros le ponemos el valor al bien o al mal o a la corrupción, porque como veíamos también en nuestros estudios filosóficos, y corríjanme los que estudiaron filosofía, depende de cómo lo vea uno, porque para uno asesinar o para uno traficar con droga es bueno, para otro es malo, es relativo. No existe el bien en sí o el mal en sí, es dependiendo de cómo se viva. Cierro mi intervención. Fernando. Sí, yo creo que va un poquito por ahí que, para ampliar la visión, ¿no? Y estoy de acuerdo, ahí solo no nos podemos quedar con la visión religiosa, bíblica, en el sentido de que muchos textos, incluso los citados por Reinaldo, pertenecen a géneros literarios que hay que interpretar. Lo que es del Génesis, por ejemplo, o incluso el Apocalipsis, todavía más complicado, pues son visiones de personas que viven dentro de una cultura que recogen mitos del pasado o de distintas partes y lo enfocan en un intento de explicar una experiencia fundamental y una experiencia personal, ¿no es cierto? Entonces, habría que interpretar y habría que hacer mayor exégesis de algunos textos. Aparte de que tenía la curiosidad de preguntarle a Reinaldo de qué Biblia había tomado los textos, porque la traducción también es fatal para mi gusto, ¿no? Incluso mirando las Biblias católicas, dijéramos, las aceptadas por la Iglesia, una traducción de Shekel o una traducción de la Biblia de Jerusalén o una traducción de Dios habla al hombre o de la Biblia latinoamericana, tienen esfumaturas que son importantes, ¿no es cierto? Bueno, y al interpretar pues el mal, pues yo creo que habría que hacer pues una exégesis más precisa. Yo tenía, pero no organizado, pero había también consultado algo y coincide mucho pues con lo que han dicho, ¿no es cierto? Depende de cómo se mire, porque la psicología tiene una palabra sobre este tema, la ética tiene una respuesta también para esto, ¿verdad? Los filósofos antiguos pues tienen muchísimas respuestas, cada uno, sea Platón, sea Agustín, sea Aristóteles, sea Descartes, sea Leibniz, todos tienen una visión o una definición sobre este aspecto. Yo en síntesis podría decir que tenemos que referirnos a una experiencia personal para poder determinar lo que es bueno o lo que es malo dentro de nuestras culturas, dentro de nuestra formación, según pensamientos y líneas diversas, ¿verdad? Pero lo que sí es que hay una realidad que indica en el ser humano caminos, comportamientos o enfoques que no lo van a llevar a una realización o a una felicidad
como lo desea, ¿no? Estamos creados, sea cual sea nuestra fe, estamos creados para realizarnos. Pero esa realización depende de muchos factores. Más hondamente diríamos, estamos creados para ser feliz. Y todo aquello que interrumpa ese camino de felicidad, pues yo lo podría llamar, bueno, como esas tendencias o esas acciones o esas circunstancias que le damos el nombre del mal o de la maldad, porque interrumpen ese camino de felicidad o ese camino de realización o de plenitud existencial que anhelamos, ¿verdad? No hablo del cielo, no hablo de una vida eterna, una vida trascendente. Aquí se han manejado distintos términos en ese sentido, ¿no es cierto? Como la muerte también se le da otro sentido, el paso hacia otra existencia o otro nivel o hacia otras cosas. En fin, pero fundamentalmente para mí, en resumen, habría que estudiar este tema desde las perspectivas distintas de las ciencias humanas y ver esos enfoques de cada uno. Y después también tener muy en cuenta una interpretación hermenéutica bíblica para entender también toda esta expresión de una realidad existencial que a todos nos toca y que lo llamamos mal, o lo llamamos Satanás, o lo llamamos el pecado. Pero es una realidad existencial que no podemos negarla, que nos saca de nuestro camino hacia una plenitud que anhelamos, hacia una felicidad, sea aquí o sea en el más allá, pero todos queremos esa felicidad, ¿verdad? Y la realidad es que muchas veces viene interrumpida por muchas acciones, circunstancias, personas, acontecimientos, y le decimos, ahí está el mal. Más o menos, no sé si he dicho algo, pero sí hablé. Gracias, Fernando. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema tan espinoso? Enrique, adelante. ¿O estabas aplaudiendo? Las dos cosas. La intervención de Fernando también estuvo muy ajustada y muy clara. Bueno, yo va a ser mucho más sencillo, sucinto en el asunto. En el tema, yo me pregunto a mí mismo, bueno, aparte de lo que uno pueda conocer en la literatura, la teología, la filosofía y demás, pero me pregunto a mí mismo también el rol y el papel del bien, del mal, de la maldad y de la felicidad. Y yo los concibo como opciones. Si la Biblia nos habla de que hubo un ángel caído que era fuente de luz y decidió tomar ese camino, fue su opción, su derecho. Y está ese libre albedrío que tan como es arriba es abajo, ¿no? Y nosotros tenemos también esa misma posibilidad que de escoger permanentemente en cada instante, incluso en cada pensamiento, hacia dónde enfocamos nuestra energía, nuestra acción para nosotros mismos y para con los demás. Así que, claro, viviendo en Colombia, nosotros tenemos una noción de mal que es, yo creo que de pronto más impactante que en muchas otras sociedades. De pronto que no tengamos la peor, pero no estamos entre las mejores en todo caso. Y son experiencias de vida que marcan enormemente y yo creo que en nuestra sociedad actual se ha ido despertando una conciencia que no necesariamente está vinculada al fenómeno religioso de que dicen una u otra doctrina, espiritualidad sobre el tema, sino que esas experiencias personales, al ver, constatar que genera, cuáles son las consecuencias de hacer el bien, de la bondad, cuáles son las consecuencias de hacer el mal, de hacer el daño, pues creo que van alejando a la gente de una opción y haciendo que cada vez de pronto esa opción sea más consciente, no en términos de si lo estoy
si me voy a salvar o no, sino más bien que estoy comunicando a los demás, que estoy aportando, y luego conmigo mismo, cómo me siento cuando tomo mi opción de hacer lo positivo o lo negativo. Así que en ese sentido yo creo que lo expuesto aquí por Reinaldo, pues bueno, nos hace un poco una síntesis de distintas épocas y con filosofías muy particulares. Nosotros creo que también somos fuente de revelación, y así nos equivoquemos, yo creo que tendremos el tiempo para reconocer también nuestros aciertos y nuestros errores. Bueno, me parece genial de alguna manera que en pleno siglo XXI nos demos el tiempo para analizar y compartir este tema. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y por participar. ¿Quién más? Daniel, por favor. Es que, primero que todo, Reinaldo, mil gracias por el esfuerzo. Me pareció estupendo. Gracias. Pero el tema es tan personal, pero tan terriblemente personal, que no sé si lo que uno diga va a ser ofensivo. Me van a regañar, pero bueno. Después de lo que habló Reinaldo, para mí, los otros 5 que hablaron dijeron exactamente lo mismo que dijo Reinaldo. Exactamente lo mismo. Que el mal no es una entidad. Hace siglos que eso la humanidad ya lo superó. El cuentico del diablo está superado desde mucho antes del romanticismo. Ahora, al romanticismo le fascinaba lo imaginativo y lo creativo. Entonces cogían al diablo, cogían la entidad en sí misma y la convertían en una poesía, en una novela, etcétera, etcétera. Me pareció, perdónenme que sea tan ofensivo con ustedes, tan tonto, eso de decir que es que esta cosa es de esta manera, pero no es de esta. Por Dios, hubo un tiempo en que era de una manera y ese tiempo ya pasó. Hubo un tiempo en que el mal era una entidad, pero eso ya pasó hace mucho tiempo y lo dejó clarito, clarito Reinaldo en su exposición, etcétera, ¿no? Cada opinión que se da sobre estas cosas tiende a la subjetividad. Y aquí sí va mi aporte. Pero nadie dice lo que en el interior individual de cada uno es hacer bien o hacer el mal. ¿Qué tan malo soy yo? ¿Cuántas veces a propósito hago cosas malas? Y una cosa peor y menos culpable. ¿Cuántas veces me equivoco? Fíjense en cómo el error toma formulaciones del mal. Y como muy bien anotó Álvaro, no es mal, es simplemente un error. Pero aprendo yo personal e individualmente a no volver a cometer los errores. No. Vuelvo y caigo en el error, vuelvo y me equivoco otra vez. Entonces, entrando en el siglo XXI, para mí, para mi aporte personal mío a este tema, veo que ese continuo equivocarse, ese continuo cometer errores, pues como yo decía en otra ocasión, crea los planos inclinados. ¿Cuántas veces le he ofrecido coima al policía porque me he pasado un semáforo en rojo? Ay, pero eso es una pendejada. No, eso es un error.
y lo cometo y vuelvo y lo cometo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé, el tema, pues le agradezco mucho a Reinaldo porque el esfuerzo fue buenísimo, buenísimo, ¿sí? Pero a mí el tema me deja tan vacío de la responsabilidad que tiene que enfrentar cada persona. Sí, todos los hombres nacemos buenos, eso es evidente. Por amor de Dios, ¿cómo va a haber maldad en un bebé de 4 meses? Porque es una tontería de tiempo completo. En cambio, espere que ese muchachito llegue al kinder y verá cómo se vuelve un hijo de puta de tiempo completo, el muchachito. Dice uno miércoles, ¿cómo puede un niño hacer estas cosas? Y yo lo digo porque lo experimenté. En el proceso de educar a los niños y a los jóvenes y a los universitarios, encuentra uno una partida de gente que no merece estar viva. ¿Cómo es posible que haya profesores que se abusen de sus alumnas para imponer el poder, etcétera, etcétera? Pero fíjense en que todos son casos individuales. El cuentico de la subjetividad en ese caso no pega. Ahí no hay nada de subjetivo. Eso es objetivamente infamia. Y se repite, y se repite, y se repite, etcétera. Yo creo que lo que me queda muy bueno de esto, y agradezco mucho a todos el que hubiéramos participado de esto, es un examen de conciencia que debo hacer. Como ya he dicho muchas veces, como no creo en la felicidad, me importa un carajo, ¿sí? Si vamos para el bien o vamos para el mal. Ese no es mi problema. Yo creo que a mí me va a ir bien, porque no nací para existir, nací para vivir. Y mi vida, muchos errores, muchas barbaridades, posiblemente mucha pedantería, pero estoy muy satisfecho de mi vida. Jamás he pisoteado a nadie, jamás he sido rico y sin embargo no creo que ser pobre sea malo, todo lo contrario, etcétera, etcétera. Perdón, no sé si Qué me bien. explayo. Bien. Excelente, Muy Daniel, bien, excelente, muy bien. excelente, buenísimo. Mira, Muy bien. y lo que acabas de decir me acaba de inspirar una cosita muy breve. Para mí, y ahora resumiendo un poquito, el bien y el mal está en relación a mi ambiente, a la sociedad. La lucha entre mi yo y lo que me rodea, los semejantes, la naturaleza, y eso me da muchísima más consolación espiritual, si quieren decirlo, la medida de cómo me relaciono con el del lado, con mi familia, con el trabajador, con la comunidad, con el medio ambiente, con la sociedad, con el país. Y sí, me he sentido culpable, sí, por no hacer suficiente para ayudar a otros a que sean conscientes de la estupidez política, de las desigualdades sociales, de mi falta de compromiso con ayudar a resolver los problemas de los que están al lado, de los pobres, de los que no están educados. Para mí eso sí es la medida de la mayor o menor contribución con la sociedad. Para mí es cuestión de mi relación personal con lo que me rodea, que me puede completar, que puedo ayudar a completar, o que simplemente me prefiero ante el otro. Porque como decía Daniel, cuando yo me pisoteo a otro, estoy prefiriéndome por encima del otro. Esa es mi reflexión instantánea. ¿Alguien más? Bueno, hay una cosa que obviamente me he perdido casi todo, pero es importante. Rodríguez o uno más. Llamaron a Gabriel. Eso. Pero Es mal. simplemente, supongo que lo habrán considerado como, el mal considerado como la ausencia del bien. Y ahí entran todas las situaciones.
tanto las subjetivas como las, entre comillas, objetivas, como describía Daniel, que hay cosas que son simples y objetivas, que hay una cosa que no está bien, matar al otro, qué sé yo, por donde quiera tomarse, pero que sigue siendo de todos modos un reto de uno consigo mismo, indudablemente, y que está tremendamente influido no solamente por la cultura en la cual uno se desarrolla, sino también por el entorno. Y esa parte es una cuestión que, es decir, ya nos lleva a los estatus, digamos, de todas las especies, y es que la especie, su única obsesión que está en todos es la de la supervivencia, en todos nosotros también, por supuesto. Pero lo interesante es que a pesar de eso, existe esa distorsión que es la psicopatía. En la distorsión de la psicopatía, pues hay una cantidad de elementos que en sí mismos se reflejan como como mal, sobre todo con la falta de empatía que puede suceder en ese tipo de cosas. La psicopatía no es más que eso, no es una falta del bien. El bien, lo lógico, nosotros lo consideramos como lo que nos ayuda a todos a hacer más o a ser más ordenados o todo ese tipo de cosas. Y claro, de acuerdo a la graduación de la cultura que uno ha tenido, pues uno se considera mejor o menos malo o más bueno. De manera que todos podemos tener a veces muchas buenas intenciones, pero también tenemos, pues obviamente, lo que nos salga más, pues, nos va a salir mal. No hay nada más. Yo creo que eso es una cuestión tremendamente existencial de cada uno, ¿no? Influida por esos elementos. Eso es lo único que podría comentar. Qué bien, gracias, Pedro. Daniel. Yo sí quiero comentar una cosita que me parece tonta, y es confundir mitología con religión y peor aún, mitología con verdad, ¿no? Las mitologías, más que cualquier otro de los temas que hemos tratado hoy, tienen que ubicarse en su sitio geográfico exacto y en su sitio histórico exacto. Si ustedes sacan cualquier elemento mitológico de su momento y pretenden hacer alegorías o comparaciones con el momento actual, perdónenme, uno la embarra. No tiene ningún sentido hablar de los conceptos angelicales de los persas, ¿sí?, en el siglo XXI. Eso es una tontería. Y perdónenme, pero lo oí 10 veces en lo que dijeron hoy. Traen cosas de cuando nadie sabía lo que nosotros hoy sabemos. Es que me parece tan tonto ese error que cometemos, sobre todo en las discusiones estas de tipo filosófico. Aquiles mató a Héctor porque Héctor mató al amante de Aquiles, que se me olvidó el nombre ahorita. Ni Héctor tuvo la intención de matar al amante, sí, ni quiso agarrarse con Aquiles, pero la ira de Aquiles, pero eso es un cuento de hace 200 años. Más. Eso Un poquito más. Decir, no sé, se me olvidaron los ejemplos, los iba a apuntar, pero dije, no, yo no voy a hablar en esta reunión, me voy a quedar calladito, no voy a decir nada. Pero es que me parece tan tonto cada vez que traen una cosa. Entonces, por ejemplo, muy bello lo que dice, a mí me encanta esa ecuanimidad de Fernando, ¿no? La Biblia la escribieron en el 2700, 2800 antes de Cristo. La inteligencia artificial ni se la sospechaba. Entonces, preguntarle ahorita a la inteligencia artificial sobre la Biblia es la imbecilidad número 1.
porque va a dar exactamente la respuesta. Eso es un texto antiguo, con unas recurrencias antiguas de hace 2500 años, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar del diablo ahorita, por amor de Dios. Está Hablar del hablando, ángel de la guarda ahorita, no hay derecho, francamente. He dicho. Gracias, Del Daniel. Padre, el Hijo y el Espíritu Espíritu Santo. Amén. exactamente, por eso digo, Dani, yo digo que tú hablar del diablo ahora, pues sí, el diablo es el que está hablando. Gracias, Pedrito. Muy adorado tú. A Daniel lo deberían invitar a una reunión teológica allá en el Vaticano. Sí, Celos de Poma. Pero creo que no llega sino hasta la Plaza de San Pedro y ellos lo pegan al obelisco. y Ahí lo mismo queman. lo cuelgan. Lo Sí, queman. pero creo que podría hablar con Francisco. Sí. Creo no. que hablar con Francisco sería chévere. Obviamente con el anterior no hubiéramos, no, me saca la Guardia Suiza en 10 minutos. Con Francisco no. Con Francisco se puede hablar de todo. ¿Por qué? Porque Francisco es un hombre del momento, del momento que estamos viviendo, del hoy, de lo que sabemos hoy y no supieron todas las generaciones anteriores, de lo que amamos hoy y no amaron todas las generaciones anteriores. Ustedes supieran la diferencia que hay entre amar hoy y haber amado hace 2000 años, no diríamos tantas bobadas, les aseguro. Qué bien, Daniel. De bien. todos ¿Quién modos, más? de todos César, modos, César. espera un momentito. ¿Sabes Dale. qué? Es fantástico, Dani, que yo no es que te persiga, claro. Pero, che, ¿cómo vas a decir si es argentino? Muy buena, Pedro, muy buena. Ay, ay. César Torres, adelante. No te oímos, César. ¿Qué pasa? Ese micrófono es... ¿Me ¿está escucha? bien? Ahora sí, ahora sí. Pero ahora yo no los escucho bien. Bueno, primero que todo, déjenme saludarlos y agradecerles tantas manifestaciones de cariño y aprecio que han tenido para conmigo, que han sido supremamente grandes ante las situaciones que he vivido. Ya estamos para terminar, ¿no es cierto, Darío? No, todavía faltan unos 10 minutos. Bueno, O 20. yo quisiera terminar con algo súper agradable y súper chévere. El tema me parece supremamente tenso, denso, durísimo. Y la verdad yo no tengo los conocimientos ni mis lecturas han llegado a esos límites tan extensos como los que ustedes acaban de manifestar sobre el tema. Pero lo que yo sí tengo totalmente claro es que yo pienso que todos somos buenos por naturaleza. Y creo cuando en algún momento mi señora se volvió cristiana y yo la acompañaba a ella por solidaridad con ella, no por pensamiento y conceptos, sino porque me parecía que en una relación de matrimonio uno tiene que estar en todas. Y así como uno tiene apertura para todo, pues debe tener apertura para esto. Y yo le decía a Estelita, mira, mientras yo no te vea absolutamente nada raro, yo no le veo problema que tú pues vayas y creas lo que consideres, pero yo si te veo cosas raras que se salgan de lo normal, pues ahí, hasta ahí llego yo. Y yo acompañé a Estelita muchas veces a grupos de matrimonios y a lecturas de la Biblia y ese tipo, y hablábamos de este tema. Y los cristianos dicen que el hombre es malo por naturaleza, y eso eso a mí no me cabía en la cabeza. Bien lo decía alguien, como un niño, creo que decía Daniel, como un niño bello, hermoso, va a ser malo por naturaleza, pero a los 10 años se convierte en lo que Daniel también dijo, que no soy capaz de expresar esas palabras tan bellas que expresa mi hermano Daniel, y se vuelve el HP más HP del mundo. Eso no lo entiende nadie. Entonces, como yo no tengo esos conocimientos y sí tengo experiencia y conocimientos en mi experiencia, yo sí creo y me uno muchísimo al comentario que hizo Álvaro Guerra sobre el tema. Yo creo que es mucho lo que y me perdonan si estoy ofendiendo también a alguien, lo que las religiones hacen para manipular a la gente y hacerle creer un montón de cosas que la verdad en la vida real no son así. Yo creo que uno es bueno por naturaleza
Y aquí entra muchísimo el concepto de la familia. ¿Y por qué de la familia? Porque yo en el círculo en que me muevo, gracias a Dios, pues veo unos núcleos familiares de personas muy buenas que lo que hacemos es el bien. Pues lógicamente el mal existe porque el mundo ha evolucionado de tal manera que hace que exista el mal y que la sed de poder, de envidia, de engaño, de tener más dinero y otras cosas, pues hacen que exista el mal. Pero yo sí creo que nosotros todos somos buenos para naturaleza. Si ustedes me permiten, Darío, y no los molesto mucho, a mí me gustaría mucho hacer mi presentación de los momentos mágicos y milagrosos de la vida de uno, porque quisiera terminar la reunión de hoy con un sabor bastante agradable, aunque me parece que ha sido muy agradable por la diversidad de conceptos que hemos oído. Si ustedes me permiten, cuando terminen, me gustaría hacer esa presentación. La tengo esa habladita nomás. Me demoro 5 minutos nomás. Dale. ¿Listo? Listo. Juan Daniel. Yo sí quiero hacer una anotacioncita. Dejemos de hablar mal de las religiones. Las religiones no son el problema. El problema son los individuos en las respectivas religiones. Y acostumbramos al pecado del individuo a achacárselo a la religión. Perdón, pero a mí me parece que es un equívoco en el que caemos continuamente. Que el cura haya abusado de un niño no es que la religión católica sea de abusadores. Que ¿cómo se llama el predicador en los protestantes? El pastor. Que el pastor tenga negocio cada 8 días, no quiere decir que esa religión es un negocio. No, el negocio es el predicador. Pero no sé por qué continuamente estamos hablando mal de las religiones por los pecados de cada uno en cada religión. No, eso está muy mal hecho, perdónenme, pero me disgusta sobremanera que digan que las religiones han hecho no sé qué y que las religiones... No, la religión es un concepto personal, individual, que lleva a cada persona en el fondo de su corazón, que la defiende porque la quiere defender o que la perjudica por bruto porque la quiere perjudicar, pero el que está haciendo el perjuicio es él, no la religión. Gracias, Daniel. Gracias. Buena esa aclaración. ¿Algún otro? Hay una cosa que me llamó mucho la atención. El otro día, un jesuita, el padre Sarasa, hablábamos con él sobre un asunto de las comunidades gays. Le preguntaron que si ser gay era pecado. Y él dijo, mire, el tema de pecado existe solo para los creyentes. Para todos los demás son errores. Lógicamente no hablaba de gay ser error, ¿no? Pero la distinción entre pecado y error es todos tenemos errores. Ahora, cuando se le pone culpa, es asunto religioso. Y ahí está la religiosidad. Me encantó ese concepto porque creo que ayuda bastante. ¿Alguien más? Vamos a César. Vamos a César. Adelante, César. Los últimos minutos. No te oímos. Decirles a ustedes mi experiencia de vida y ante la situación que viví pues en diciembre y después de oír los momentos de ustedes me pareció súper chévere hacer un recuento de mi vida que lo pude hacer en los momentos difíciles, lo pude hacer y me vino a la cabeza lo siguiente que quiero compartirles. Año 1965 tenía yo 14 años, iba a cumplir 15 años. 15 de junio de 1965. ¿Ustedes se acuerdan de los carros Renault Dauphine? Sí, claro. No somos tan viejos. Resulta que yo tenía un vecino que muchos de ustedes conocieron que se llamaba José María Ramírez, Pepe, que fue Gonzaga, yo lo llevé a los Gonzagas. Y el papá de Pepe todos los días le decía que guardara el carro. Y era un Renault Dauphine. Tenían varios carros, pero el que maneja. Y Pepe me llamaba Kioki, que lo usábamos en esa época de casa a casa. Y yo salía y Pepe me decía, acompáñeme y demos una vueltica.
Empezamos dando una vueltica a la manzana, 2 vuelticas a la manzana, después que fuéramos hasta la 72 con séptima, después hasta la 85 con 15, hasta cuando el 15 de junio de 1965, el día del cumpleaños de la mamá, le dio a Pepe porque nos pasáramos de la 85 y fuéramos hasta la 100. Nos fuimos en el carro, estaba lloviendo ese día, y en esa época la 15 era de doble vía. Cuando llegamos al parque, a la 90, perdón, 89, 88, que sí, ¿cómo se llama ese parque? Se me olvidó el nombre. El Virrey. El Parque del Virrey, la carretera se cerraba un poquito y Pepe simplemente dio un cabrillazo, pero muy suave, y el carro le ganó, estaba lloviendo, se resbaló, se lo llevó, y el carro que venía de frente nos cogió y nos pegó, y le pegó por mi lado, y el paral del mío quedó unido al paral de Pepe. O sea, quedó como un acordeón. Fue un accidente violento. A mí no me pasó absolutamente nada. Pepe se fracturó un brazo, se cortó la cara. Fue terrible el tema, se lo llevaron para la clínica y yo me bajé del carro, pedí un teléfono prestado, llamé a mi mamá y le conté. La mamá de él estaba cumpliendo años, estaban en reunión. Bueno, eso fue el show. Se fueron al accidente y cuando mi mamá llegó al accidente, vio el carro, sabía que yo no iba manejando, dijo, César se mató. Pero se acordó que yo había llamado y eso le dio tranquilidad. Pues a mí no me pasó absolutamente nada. Número 1. Febrero 6 del 2003, la bomba del Nogal. Una historia que ustedes ya conocen. Yo estaba allá, fui de los que salí en bata, fui de los que ayudé a gente. No me pasó absolutamente nada. Número 2. Número 3, mayo del 2017. A mi hija le descubren un cáncer grado 4 que le hace metástasis en el pulmón. Hoy mi hija está perfectamente bien, gracias a Dios. Diciembre 21 del 2022. Me da un infarto en la calle, estoy solo y hoy me ven hablando con ustedes y mirándolos a la cara. El cardiólogo me dice que el 70% de las personas que llegan en mi condición ya están con Dios en este momento. Creo que he sido un bendecido de la vida. Quería participárselo, quería comentárselos, porque me parece que no puedo ser desagradecido con la vida ni con Dios, con los que creemos en Dios. Y alguien que dijo ahorita también que es pura fe, pues yo creo mucho en Dios. Creo que estoy vivo pues porque Dios quiere que todavía esté por acá. Quería compartirles esta historia que me parece que valía la pena que la conocieran. Muy bien. Gracias, César. Muchas Bellísima, gracias. bellísima. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Completamos así todos los temas. ¿Algo más sobre este tema del diablo y Lucifer y Reinaldo? Digo, Ay, no me metan en el Este baile. tema se lo lleve el diablo ya porque no da para más. Daniel, no te oí, no te oí. Estás con el micrófono apagado. No quiere Daniel me decir estaba eso. regañando, estoy seguro. Algo estabas diciendo. ¿Algo más hoy? Marcelino. Entonces quedamos... ¿Qué vamos a tratar la próxima vez? Bueno, el tema por votación fue el asunto de la inteligencia artificial, los desafíos y las oportunidades. Yo prometo mandarles un artículo, creo que lo puse en el chat, pero se los voy a mandar, que salió en el ¿Eso no país. lo va a presentar el hijo de Murcia? No. Eso es el hijo de Murcia va a hablar en la reunión de exjesuitas de la otra semana y va a tener una presentación sobre metaverso
e inteligencia artificial, y de paso les comunico que no es la próxima semana, sino la otra, porque hoy me llamó que tenía un compromiso serio y entonces tuve que hacer un cambio de agenda, pero va a ser dentro del día 16 de febrero. Pero sí es un tema de conversar, sin ninguna presentación entre nosotros. Sí, Gabriel creo que lo propuso, o Sí. yo les propuse que lo habláramos. Hay mucha cosa. Les voy a contar un sentimiento que tuve. Yo mandé un asuntico ahí que escrito, inteligencia artificial, hablo del Padre Umaña y las congregaciones marianas, y les mandé eso. Y me llamó mucho la atención la respuesta, no porque la respuesta fuera correcta o no fuera correcta, sino que si me pongo a mirar el 80% de las respuestas fue defensiva, fue crítica. Esto está incompleto, eso es una bobada, eso es terrible. Me parece muy simpático porque es lógico, nos desafía y nos saca de la cajita de confort que estamos, como todas las innovaciones del mundo, como todas las tecnologías, como cuando nos dijeron que Internet, y nosotros no sabíamos un carajo de Internet, y aquí estamos utilizando el Internet. Por eso me parece interesante el tema de la inteligencia artificial. Ustedes me conocen, yo soy un gomoso por estas cosas, porque creo que es lo que nos saca de la cajita y nos coloca ante otras realidades que a veces, tal vez por la edad mental que podamos tener, uno como que quisiera que no le movieran el mundo. Y resulta que nos va a mover el mundo. Es decir, lo que está diciendo el mercado, lo que está diciendo las empresas. Microsoft compró 49% de esta empresa la semana pasada, y va a incorporar esta tecnología en Microsoft Office, en Word, en PowerPoint, en todo esto. Eso va a cambiar mucha cosa del mundo del trabajo, del mundo de las relaciones interpersonales. Por eso me parece interesante que lo conversemos. Esa es mi invitación. ¿Listos? Muy bien. ¿Nos vemos? Perfecto. Buenas tardes a todos. Hasta la Bueno, próxima. Gracias. Por los oídos atentos. Encantado de ver las carátulas. Listo. Gracias. Gracias a Chao, gracias, Reinaldo. Reinaldo. Gracias, Reinaldo. Con mayor gusto. Gracias. Chao, chao. A ti, Reinaldo, gracias. Con un placer.